Y continuamos con la lección 8, Divinidad, Dios infinito y eterno, perfección en la divinidad, vida evolucionante. Pregunta: ¿las vibraciones originadas en planos divinos creadores que son proyectadas quedan desligadas de planos divinos creadores? Explicación: ocurre lo mismo que con las vibraciones de las chispas divinas creadas y proyectadas a los diferentes sectores del universo. Dios es todo, y todo lo creado y originado en planos divinos creadores permanece unido a Él vibratoriamente. La vibración vida no evolucionante, que evoluciona, queda unida a los planos divinos a través de los Cristos. La vibración de elementos proyectada al universo a través de los Cristos, de acuerdo con las necesidades impuestas por la ley de evolución, es siempre originada por la misma vibración madre. En cambio, las vibraciones que constituyen los focos transitorios que originan la vida no evolucionante, que evoluciona, se disocian y cuando el reclamo lo hace necesario, vuelven a asociarse. El reclamo lo establece la necesidad evolutiva y la respuesta se recibe a través de la escala crística. Pregunta: siendo los focos creadores de vida evolucionante sustancia divina y sus vibraciones permanentes, es decir, sin ninguna otra asociación, ¿cómo pueden crear vida de diferentes calidades? Explicación: porque las vibraciones que constituyen la esencia de la vida evolucionante son absolutamente las mismas en todas las calidades de vida evolucionante. Pero esa vibración vida recibe impulso diferente que determina las facultades que posibilitan a la vida evolucionante su acción evolutiva en un sector determinado del universo que en el comienzo se formó, justamente para que la vida evolucionante de esa calidad pudiera desarrollar en él las facultades que le otorgara el impulso con que fuera creada. La diferencia está, pues, en el impulso de nacimiento y no en las vibraciones esenciales. Pregunta: ¿Dios crea de sí mismo vida evolucionante a reclamo de algún sector del universo o de algún otro aspecto de vida universal? Repito esta pregunta. ¿Dios crea de sí mismo vida evolucionante a reclamo de algún sector del universo o de algún otro aspecto de vida universal? Explicación: Dios crea de sí mismo, no en respuesta a ningún reclamo, sino que la vida creada es proyectada al sector que le corresponde. Los diferentes sectores se formaron al reclamo de necesidad de la vida evolucionante. Pregunta: ¿la calidad de la vida evolucionante está determinada por el impulso recibido al nacer? Explicación: sí. El impulso determina lo que podríamos denominar la diferencia que significa distintas calidades dentro de la misma esencia. Pregunta: ¿sería entonces más o menos como el impulso que reciben los planetas al formarse del Sol, con mayor o menor impulso? Explicación: no es mayor ni menor impulso. Es impulso diferente. No debemos pretender concretar mucho, porque estamos refiriéndonos a la divinidad. La divinidad es y hace. No sabemos en absoluto en razón de qué ley o lo que fuere,
no podemos determinarlo, ni calificarlo, ni analizarlo. Pregunta: ¿podemos tener una aclaración con respecto a que el aspecto vida no evolucionante emana de Dios, pero no creada de sí mismo, sino originada en Él de focos transitorios? Repito esta pregunta. ¿Podemos tener una aclaración con respecto a que el aspecto vida no evolucionante emana de Dios, pero no creada de sí mismo, sino originada en Él de focos transitorios? Explicación: significa no creada de su propia sustancia divina, como las chispas divinas. Los focos permanentes son focos inamovibles, son, podríamos decir, focos constituidos por un conjunto vibratorio inseparable de la propia sustancia divina. Los focos transitorios no se constituyen de la propia sustancia divina inseparable de él, utilizando siempre expresiones concretas para mejor comprender. Como los focos permanentes de los cuales nace la vida evolucionante, sino que se constituyen con vibraciones de la sustancia divina, que se asocian y se disocian, de acuerdo con los reclamos de la vida evolucionante. Decimos sustancia a lo que es directo y decimos vibraciones de la sustancia divina a la que asociadas constituyen los focos transitorios, aun cuando sea absolutamente vibración divina. Pregunta: se dice en un tema anterior, los reintegrará así como elemento unificado actuante. Esto significa que cuando la vida evolucionante brota, no es actuante sino dirigida. Explicación: la vida es actuante cuando ya está reintegrada a la divinidad, porque en ese punto su acción podría ser denominada acción en la divinidad. Decimos elemento unificado actuante porque al comenzar la etapa evolutiva de reintegración a la divinidad, los seres están ya unificados en núcleos crísticos. La reintegración comienza en el plano crístico inicial, que es el primer plano divino, y en él comienza la actuación en Dios. Un núcleo es un foco actuante constituido por seres unificados, y para estar reintegrado en Dios debe ser ya núcleo crístico. Pregunta: ¿podría aclararnos el concepto de Dios es infinito y eterno? Creemos que este concepto que estamos procurando profundizar da un sentido algo más concreto a su eternidad. Explicación: si todo lo que brota de Dios vuelve a Dios, jamás Dios puede terminar. Es eterno, y si permanentemente Dios crea vida y permanentemente se reintegra vida a Dios, quiere decir que es infinito. Pregunta: ¿la vida que se reintegra se fusiona en Dios mismo y vuelve otra vez a nacer? Explicación: no confundamos planos divinos con planos divinos creadores. La vida reintegrada está ubicada en planos divinos independientemente de lo que nace en planos divinos creadores. La reintegración no llega jamás a planos divinos creadores. La eternidad está constituida por todo el conjunto divino. Quiere decir que nacen chispas divinas, futuros seres, pero también entran elementos de acción, seres unificados en núcleos crísticos a trabajar en divinidad para lo creado.
Pregunta. ¿Es colaboración? Explicación. No es colaboración, son aspectos divinos en actividad. Pregunta. En el tema anterior se dice, da un sentido algo más concreto a su eternidad. ¿Qué significa? Explicación. Significa que Dios no puede tener fin, que es eterno, para responder permanentemente a lo de Él nacido. Toda la vida que va naciendo va necesitando la acción, la guía protectora de seres superiores. Todo en una escala jerárquica determinada que llega a la cristificación, es decir, a la reintegración a la divinidad, o sea, al Cristo directo, y le sigue toda la escala jerárquica de Cristos y todas las tareas y la acción que desconocemos. Si la divinidad creara permanentemente y no hubiera aspectos de acción para lo creado, se establecería un desequilibrio, lo cual es imposible en la perfección que es Dios. Dios los reintegra a sí mismo, y si los reintegra a sí mismo, constituyen ya un aspecto de la divinidad, un aspecto divino actuante. Dios crea permanentemente y también permanentemente, aunque en diferente ritmo, va reintegrándose a la divinidad nuevos elementos actuantes, siempre en la proporción necesaria y todo ello en un ritmo permanente. Como esto se produce en lo eterno, Dios es eterno. Esto que estamos diciendo no explica la eternidad, solo nos da una idea de eternidad. Dios es eterno en su acción e infinito en su creación. No hay posibilidad de fin. Permanentemente crea, pero también permanentemente amplía su acción a través de los seres reintegrados, núcleos crísticos. Como ello se realiza en permanencia, quiere decir que es eterno, y como no tiene fin, es infinito. El elemento unificado actuante reintegrado es un factor que, digamos, aumenta la acción divina hacia su creación permanentemente, en la proporción exactamente necesaria. En cuanto se refiere a la divinidad, no deberemos buscar formas concretas de definición o expresión, porque no existen. No podemos comprenderlas, sino solamente formarnos ideas que nos ayuden. Pregunta. ¿Por qué la reintegración permite al ser actuar en Dios y no lo lleva a ser Dios? Repito esta pregunta. ¿Por qué la reintegración permite al ser actuar en Dios y no lo lleva a ser Dios? Explicación. Solamente Dios puede crear. Ningún ser podrá jamás crear. Pero dentro de la acción divina existe una escala infinita que permite a los seres unificados, reintegrados, siempre núcleos, una creciente identificación con la vibración divina, lo cual permite una actividad cada vez más abarcante hasta un punto que no nos es posible determinar. En la divinidad y en lo que podríamos denominar mecanismo de la divinidad, que es perfecto, no podría jamás existir desarmonía o desequilibrio entre las necesidades de guía y de protección de lo creado y la capacidad de los distintos aspectos divinos para atender a todas las necesidades de lo creado. Mis queridos, aquí haremos otra breve pausa. Vuelvo enseguida. Gracias.